Bienvenidos a De Texto a la Rutina, el podcast de Luz en tu Copy, y Nora Casti, para aprender a expandir y comunicar tu servicio de salud y de bienestar al mundo digital. Aviso importante. Este podcast ha sido grabado en exclusiva para profesionales de la salud y toda aquella persona que se dedique a ayudar en el bienestar de los demás, coach, entrenadores, etc. Si no es su caso, por favor, escúchelo bajo su propia responsabilidad. Gracias. Bienvenidos a la temporada 3, episodio número 4 de Texto a la Rutina. Hoy nos vamos a poner a hablar con Luz sobre cómo diseñar contenidos de valor, pero que sean creativos para tu blog. Normalmente los profesionales que tienen un blog o quieren comenzar a tenerlo, lo único que creen que se puede llegar a escribir es un tipo de artículo informativo, educativo para los pacientes, para aquellas personas que le consultan, pero en realidad hoy queremos venir a desmistificar esta idea. Los temas de hoy van a ser cómo redactar un contenido de valor básico y de calidad, es decir, porque por más que sea informativo y educativo, le podemos agregar algunos tips importantes de calidad y cómo redactar contenidos diferentes a esto, al educativo o informativo, y algunos pequeños ingredientes adicionales como si fuésemos a sazonar un poco esta ensaladita de contenido y darle un poquito de sabor para que no se olviden que un blog es un espacio que de verdad permite contener mucho más que texto. Así que, ¿cómo estás, Luz? Bien, Nora, me encantó la metáfora de sazonar como si fuéramos una ensalada, ¿no? Es un poco, creo que debe ser la lucha de nuestras profesionales de la salud, ¿viste? De las nutricionistas que deben pelearse con sus pacientes. Bueno, nosotros también nos peleamos con nuestros clientes para que le pongan un poquito de De sal sabor. o de sabor a sus ensaladas o a sus artículos o a su contenido, así que por suerte contenta con ese tema. Bueno, genial. Bueno, la idea es comenzar primero con algo bien básico, pero que sea de calidad. Y de esto, la verdad, sinceramente, más allá de que estamos hablando dentro del contexto de blog, creo que lo podemos explicar en forma general para lo que es el contenido de valor en general. ¿Cómo harías vos un contenido de valor básico y de calidad? Bueno, tal como dijiste, esto que estamos hablando en este episodio de esta temporada se puede aplicar a todo nuestro contenido en general de cualquier tipo de red. Obviamente, en esta temporada lo vamos a aplicar con el ángulo del blog, pero podemos pensar como conceptos básicos que pueden trascender el área bloguera, para decirlo de una forma. Bien. Y para redactarlo, para ponerlo en imagen gráfica, les traigo un ejemplo. Vamos a imaginar que nuestra gastroenteróloga favorita, Cristina, terminó de atender a su último paciente del día. Entonces se dirige a terminar su día, va al parking y de camino se cruza con Rosa, que es una de sus pacientes. Ujú. Y Rosa le pregunta que estaba muy como consternada o se sentía mal porque estaba preocupada porque notaba que ciertas comidas le caían mal o no le caían del todo bien. Ujú. Entonces, nuestra Cristina, nuestra médica, le dice, bueno, tal vez puede que sea que tengas una distensión abdominal post ingesta. Especialmente Básicamente que te duele la porque, panza claro, tal cual, se te hincha después de comer, de sería. comer. Entonces, este tema es un tema que nuestra Cristina gastroenteróloga puede tratar en su blog. Bien. ¿Y por qué? Básicamente se puede crear contenido de muchas maneras y formas, pero la forma más sencilla es tratando las preguntas frecuentes que te dan o te hacen tus pacientes o consultantes. Ujú. Puede ser, como en este caso, qué es una distensión abdominal post ingesta, qué cosas deberías tener en cuenta y cómo Ujú. evitarlo.
por Bien, ejemplo, es o un qué tema. síntomas se asocian a malestar o cómo se puede diagnosticar y los tratamientos. Fíjense que en este tema yo di varios puntos. Cada uno de esos puntos podría ser un artículo o una pieza de contenido a tratar. Esto es muy importante porque nosotros no queremos hacer un artículo que sea eterno y que mm, sea monográfico, ¿no? Como Nora dice muy a menudo, La tesis doctoral. la tesis doctoral que ella ve en sus colegas, que justamente les encanta como ser más específicos, ¿no? Que es Ujú, uno de los errores que tratamos en el episodio anterior, que era cómo no deberíamos escribir un artículo de blog, ujú, sino la clave es tratar un tema general y desmenuzarlo en temas más específicos. Para perfecto. ponerles un ejemplo más gráfico, vamos a tomar el podcast de Texto La Rutina. Nosotros en esta temporada estamos tratando un tema general, que es el tema de blog, y cada uno de los episodios va a tocar o dar una pincelada de un tema en particular. Esto Exactamente. puede ser una buena idea para ustedes pensar su contenido de su blog. Decir, bueno, seleccionar un mes que vamos a tratar, pues vamos a, teniendo el ejemplo anterior de la distensión abdominal post ingesta, puede ser el mes de abril, y dentro de ese mismo de mes de abril crear 4 artículos con cada una de las partes, que puede ser Sí, las causas, los las causas. síntomas, el diagnóstico, el tratamiento en cada uno de ellos. O, por ejemplo, si estamos hablando de hábitos de salud, si uno de hábitos de salud elige hablar sobre hacer ejercicio, comer vegetales, dormir más horas, después puede ir profundizando en otros artículos y así de esa manera, porque muchas veces me dicen, ¿de dónde saco ideas? No sé qué escribir. Bueno, probablemente si te escribís la tesis doctoral en un solo artículo, es probable que te hayas quedado sin contenido para, para los próximos posts. En cambio, si lo vas desglosando y desmenuzando y a su vez vas profundizando, como por ejemplo el de hacer ejercicio de hábitos saludables, lo puedo transformar en rutina para empezar a moverse. Entonces ese es otro artículo. El de comer más vegetales y frutas lo puedo transformar en proporciones ideales diarias de vegetales. El de dormir más horas y bien, por qué vale la pena y todo lo más, tal vez poner qué significa tener un sueño de calidad. Entonces, es importante que no exageremos. Ojo, no tiene que tener el tamaño, un artículo de un blog, que esto es algo que me suelen preguntar también. ¿Cuánto de extenso tiene que tener? La respuesta, no hay una respuesta única. En una época se decía que si el post resuelve un problema en 500 palabras, ¿Estaba bien? es 500 palabras. Ahora, es cierto que cuanto más sea la cantidad de, digamos, de contenido de valor que produzca, ¿qué quiere decir de valor en un artículo de blog? Que la persona empiece con un problema inicial, una pregunta, etcétera, y que al terminar de leer el artículo tenga una Ujú. transformación. Entonces, si Sí, vos una lográs respuesta eso más que en nada. claro, claro, es decir, una respuesta, es decir, haberse dado, por ejemplo, el tema de dormir mejor, si termina identificando en dónde está su problema y una técnica para implementar, listo, conseguiste una transformación en la persona. Entonces, si eso lo logras en 800 palabras, en 1300 o en 500, no importan tanto en cuántas palabras, ¿sí? El tema es que logres lo que pasa es que en general, en 500 palabras es difícil lograr una transformación, digamos, que esté dentro del área de salud, digamos, ¿no? Pero Claro, tampoco hay que que sea escribir la profundo. tesis doctoral, eso tampoco. Sí, también creo que clave para entender la creación de contenido es que lo vimos en uno de los episodios anteriores de Texto a la Rutina, de la temporada de redes sociales, que hablamos de los pilares, ¿no? Ujú. Tener en cuenta estos pilares para de ahí sacar información. El mismo tema lo podemos abordar desde muchos puntos de vista diferentes. Como dijo Nora, el tema de hacer ejercicio puede estar desde cómo hacer ejercicio, desde las horas de hacer ejercicio, desde Los los elementos. problemas, claro, los elementos, o sea, desde
lo que se llama en marketing el dolor, que es desde qué pasa si no haces ejercicio, desde el beneficio, desde un montón de ángulos. Entonces, como ejercicio les proponemos tomar uno de los temas que vosotros o ustedes tratan dentro de su consulta y hacer un listado de posibles ideas de temas que se les puede ocurrir así tan simple como esto que estamos mencionándoles, ¿no? Exactamente, me río porque pensaba, digo, nosotras nos dedicamos al área de comunicación y como los que nos escuchan, algunos están en España y otros están en Argentina, no sabemos si decir vosotros o ustedes, pero Nosotros, nos una entienden, ¿no? mezcla, Creo que una mezcla. hacemos un poco de cocoliche, pero creo que se entiende. Igual cualquier cosa, si tienen dudas, se meten en el canal de Telegram nuestro de arroba de texto la rutina y nos dicen, chicas, ¿qué quisieron decir con tal palabra? No Y les estamos prometemos. entendiendo. Pero bueno, Bien, este es el, digamos, el contenido básico, el más habitual, el único que suelo ver en general en los blogs, pero hay otros, hay otro tipo de formato que podemos crear y comunicar en un blog. claro. Y sí, no, a mí a veces me pasa, ¿no? Yo no soy de blog, yo soy más de lanzamientos, para decirlo. Ya vamos a llegar a mi temporada y ahí les voy a explotar un poco la cabeza. Pero si pudiéramos, si yo quiero ser creativa, ¿no? Dentro de mi blog, ¿qué ideas se te ocurren ahora o qué ideas les podrías dejar a nuestros oyentes que, cómo crear contenidos diferentes, tanto educativos e informativos? Bueno, a ver, voy a tirarles algunos nuevos formatos o ideas para el blog. El primero, que es uno de los que más me gusta, porque en realidad creo que como profesionales de la salud o del bienestar, lo hacemos intuitivamente en la consulta, así que sería transformarlo en palabras y publicarlo en un artículo. Es el famoso listado de instrucciones para hacer algo, el famoso how to o cómo hacer algo. Por ejemplo, si uno tiene una publicación de instrucciones, lo que está haciendo es una lista de consejos, pero un consejo que sigue un determinado orden, es decir, primero le decimos, primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto otro, luego hay que hacer aquello. Por ejemplo, como podría ser en el área de salud, si estamos hablando de métodos de diagnóstico para alguna patología, por ejemplo, para intolerancia a la lactosa, uno puede explicar en un artículo de blog al paciente cuáles van a ser los pasos que va a tener que atravesar esa persona para saber si es intolerante a la lactosa o no. ¿Por qué? Porque seguramente el primer paso va a ser la preparación, el segundo paso cuánto tiempo, y darle esa información para el paciente es muy útil. Es decir, es un artículo de blog que lo va a porque va a saber qué es lo que le va a tocar hacer, cómo se hace una curva de tolerancia a la glucosa, digamos, el cómo se hace algo, o principalmente para lo que es tratamientos y diagnóstico, es ideal este tipo de how to o cómo hacer algo. Así que es la primera cosa creativa que les recomiendo, que está fuera de lo habitual y se puede escribir todo un artículo sobre el tema. Tal vez iniciar con una pequeña introducción, de decir te estás sintiendo de esta manera y todo lo demás. Bueno, el día que te vayan a hacer un método diagnóstico, estos van a ser los pasos que vas a tener que atravesar. O el día que vas a hacer un tratamiento, lo primero que vas a tener que hacer es esto, lo segundo lo otro. Entonces, de esa forma, damos información de transformación. ¿Dónde está la transformación? El paciente aprende cuál va a ser el proceso para su camino de diagnóstico o de tratamiento. Así Claro. que ese es el primero. También, por ejemplo, ahora que mientras que hablabas se me ocurre qué cosas tendrías que tener en cuenta para contratar a un profesional o, en este caso, voy a llevarlo más desde el lado que yo me dedico, de antes de hacer tu primera como carta astral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas tendrías que tener antes de hablar con tu la astróloga? Por ejemplo, no sé, averiguar dónde naciste, en qué lugar, cuál es la hora, cuál es tu signo solar y las expectativas de la sesión, ¿no? Como, o qué recomendaciones tendrías para buscar un profesional de X, Y o Z. Exactamente, y es tal cual. De hecho, estaba pensando también cuando vos lo decías, que yo escribí en una revista digital en Integra Salud, que estaba dirigido también a profesionales de la salud,
cómo hacer una videoconsulta con un paciente, qué tenés que tener preparado y qué tiene que tener preparado el paciente para que salga en forma exitosa. En la época de la pandemia era todo videoconsulta, por lo tanto, darle un instructivo de no te olvides de, si sos el paciente, traerte las recetas o la medicación que te estás tomando cerca del lugar en donde va a suceder la videoconsulta. No te olvides de traerte los lentes o los anteojos para ver, porque muchas veces hay cosas que te lo va a mostrar del otro y son pequeños detalles que de verdad son útiles para las personas que tienen que hacer ese tipo de actividades. Así que definitivamente el listado de instrucciones es algo que muchas veces se nos pasa de largo y eran súper útiles y diferentes. La que le sigue, que es la otra cosa que también lo veo muy poco y que se puede explotar incluso para generar ingresos pasivos, ahora les cuento cómo, Totalmente. eh, el listado de los mejores. ¿Y a qué me refiero con el listado de los mejores? Normalmente, cualquiera sea la situación que estemos tratando de ayudar a esas personas en su bienestar, utilizamos elementos, ¿sí? Voy a poner un caso en el área de nutrición y un caso en el área del bienestar. Supongamos que en el área de nutrición, una de las cosas que los pacientes muchas veces hacen es se compran esas balanzas o básculas para pesarse y saber cómo están. Bueno, yo encontré una vez un artículo muy bueno de una nutricionista en donde ella mencionaba los diferentes tipos de modelos de balanza que estaban publicados en Internet, cuáles eran las ventajas y las desventajas, cuáles eran, digamos, lo que sí medía y lo que no medía con su opinión profesional asociada. Es decir, no es solamente que daba las características, sino que también daba el tema de los beneficios de utilizar esa balanza o esa báscula. Y la verdad, si uno, cuando está mencionando los diferentes tipos de modelos de balanza o básculas, le agrega un enlace a Afiliado a a un Amazon. claro, un enlace de afiliado a Amazon, digamos, es un enlace que lo que hace es que si la gente entra por ahí, por ese enlace que vos le dejás y compra, vos recibís un pequeño porcentaje, porque lo que estás haciendo es ayudando a esta empresa Amazon a que la gente vaya y compre sus productos en ese espacio, y por eso te dan una remuneración a cambio. Entonces, puedes generar dinero eso. Si tienes muy bien posicionado tu blog, cada vez que la persona compra, vos recibís un porcentaje, sin que a esa persona le incrementen el precio, ¿eh? Es decir, la persona lo va a seguir comprando al mismo precio Sí. que como está en la tienda, digamos, es decir, no pasa nada. Pero bueno, esto es uno, por ejemplo, en nutrición. Estos artículos funcionan muy bien para lo que se llama productos o estacionales, ¿no? Por ejemplo, ahora que mientras que estamos grabando este podcast, hace poquito fue el Día de la Madre aquí en España. Entonces, un artículo donde vos como nutricionista o como, voy a cambiar el sector, como persona que se dedica a la cosmetología, tenga un listado de los mejores artículos para para el Sencillo, cuidado facial los perfumes, hay o perfumes de perfumes. temporada. Claro, que es para regalar a tu mamá en este año, ese artículo, cada vez que pase el Día de la Madre, va automáticamente a posicionarse, lo mismo que sucede en las Navidades o en Pascua, o así, pensar un artículo por cada como festividad del año y ahí ya podemos tener como artículos pasivos, para decirlo de alguna forma, que van a posicionar en ciertos momentos del año. Obviamente hay que tener el detalle de todos los años cambiarle el año, ¿no? Los mejores, en 2000, Exactamente, Y, sí. pero, por ejemplo, justo se me ocurrió esto. Sí, también lo que se me ocurrió en el área del bienestar podría ser que si vos en yoga, para hacer el ejercicio de yoga necesitas ciertos elementos para construirte tu pequeño espacio personal en casa, esos elementos puede ser la lista de los mejores elementos para yoga. Entonces, haces el listado, incluso comparativos. Podés utilizar dos o tres elementos de yoga. Yo, como verán, no hago yoga, ¿eh?
No tengo ni idea de qué Claro, elementos. los bloques, por ejemplo, las esterillas Ahí o está, qué mallas te puedes poner en ahí yoga está, o ahí está. Entonces pones 3 testerillas, las ventajas y desventajas, 3 bloques de diferentes marcas, ventajas y desventajas, y de esa manera haces una comparativa y mencionas los mejores. Qué suerte que ella fue a yoga, porque si qué no. suerte que vamos allá. Qué bueno que trabajé en un estudio de yoga mucho tiempo y bueno. ¿Y Bien. qué otro, artículo podemos hacer? Bueno, el otro que, yo puedo llegar a entender que muchas veces a los profesionales de la salud y del bienestar les cuesta un poco compartir, es el tema del artículo del caso de éxito. Que no es lo mismo que un testimonio. Un testimonio es un texto más corto y sencillito. Un caso de éxito es una historia, como una mini película que uno cuenta y narra en el blog contando la historia de ese cliente o de ese paciente que llegó y todos los pasos que tuvo que dar y todo el proceso que atravesó para llegar finalmente a lograr su objetivo. Entonces, contar esos pasos genera mucha conexión emocional y mucha identificación por parte de los lectores de un blog. Y también es una manera de decir, le costó, tuvo que atravesar todos estos instancias, pero lo logró. Y lo logró, con mi ayuda, con mis servicios, etcétera. No está mal compartir las experiencias buenas, las buenas experiencias de los pacientes. No hay que dejar que solamente sean ellos los que publiquen o digan, mi médica es maravillosa. Vos también podés contar la historia. Obviamente tendrás que pedirle permiso a tu Bueno, paciente. sí, o si es un tema delicado, ¿no? Porque el secreto profesional se tiene que seguir cumpliendo, ¿no? Inventamos un nombre, podemos inventar un nombre a esta persona, que quizás le podemos cambiar el nombre y le podemos como dibujar un poco las circunstancias de su vida para que no sea tan reconocible. Y podemos contar la historia de este caso de éxito de la adhesión a un tratamiento o de nuestro, no sé, hablando del caso de yoga, de cómo él estaba antes de empezar con las clases de yoga, cómo está después, y un montón de cosas más, ¿no? Las historias desde que éramos niños son lo que más como relacionamos. Sí, Entonces, tomar estos ejemplos. así es. Y finalmente, ahí viene el saborcito, los toques o la frutillita del postre que le podemos agregar a estos artículos. Incluso también se los podemos agregar a los típicos artículos educativos o informativos, que es incluirles cositas adicionales adentro del blog. Y cuando digo cositas, te voy a dar algunas ideas. En general, muchas veces a esto se lo llama content upgrade, que es que el contenido lo hacemos un poquitito más avanzado, con más calidad, con un adicional. Entonces, ¿qué le podés agregar a un artículo de blog, digamos, adentro del artículo? Podés, por ejemplo, agregarle un ebook. Un ebook es ideal, que en general el ebook no tiene la misma extensión que un artículo de blog. En general suelen ser muchos más extensos, pueden ser, dependiendo del tema, ¿no? Desde 8 hasta 60 páginas. Si vos le das un texto completo, un libro completo sobre el tema en forma gratuita y lo metes adentro del artículo del blog como un adicional y está asociado con el tema del artículo y demás, probablemente si la persona llegó a tu artículo tenga ganas de saber un poco más y valore muchísimo ese adicional que le estás dando, que es a cambio normalmente de que me entregues algún dato, como un email, como algún, puede ser también un teléfono, puede ser que ingreses a un grupo de WhatsApp o lo que sea, y eso es lo que ya vimos antes como los famosos leads. Es decir, que le podés poner adentro de un artículo de un blog un lead magnet y de esta manera le das un adicional a tu artículo. Claro, es importante que obviamente si nosotros prometemos, es muy tonto lo que voy a decir, pero nunca está de más decirlo, que si nosotros prometemos un ebook, que a la gente le llegue el ebook, ¿no? Porque Sí, hay que no, testear todo. es un poco, me parece que yo estoy siendo como tonta diciendo esto, pero me he encontrado con cosas que enlaces rotos, cosas que no funcionan, entonces
tener en cuenta de estos detallitos técnicos a la hora de incluir un ebook o alguna infografía dentro de nuestros artículos Sí, de blog. ahí vengo a dar un adicional que es, yo tengo familia y amigos a los cuales les hago testear. Entonces, yo Mm. cuando publico algo, les escribo a ellos y les digo: "¿Podrían entrar a tal lugar y probar tal cosa?", y me dicen si les funciona, porque por más que lo pruebe yo, puede ser que a mí me funcione y a los demás no. Entonces, prueben, siempre prueben. Me parece genial ese pequeño tip adicional. Otra cosita que le podemos agregar a un blog, ¿sí? Que la verdad, sinceramente, hoy en día funciona y bastante bien, es embeber, lo que se dice así como incrustar adentro del artículo, ya sean videos o audios. Es decir, un podcast, por ejemplo, un episodio del podcast ponerlo sobre un artículo en donde narras el tema. Hay gente que le gusta leer y hay gente que le gusta escuchar también, así que no digo una transcripción exacta del audio, ni una transcripción exacta del vídeo, pero sí algo que esté muy relacionado. Y hay gente que empieza a leer el artículo del blog, se cansa y dice: "Ay, prefiero verme el vídeo", y listo, activa el play y lo tiene ahí como un ingrediente adicional. Además, el vídeo le podés agregar imágenes, entonces podés incluir mucha imagen sin hacerlo pesado al artículo en cantidad de imágenes. Después también puedes en el audio darle efectos especiales, sonidos adicionales. Además, el tema de escuchar la voz de la persona que está escribiendo es un plus. Para mucha gente produce mucha conexión, conocer quién es el que está detrás del otro lado del artículo. Entonces, me parece que hoy en día agregar, o también si te dedicas al área de salud, yo tengo un cliente que se dedica al área de traumatología, que incluye muchas veces el caso de un paciente y muestra el procedimiento quirúrgico y muestra cuál es el resultado final, además de comentarlo en el artículo del blog de qué trata la patología y cómo se hace cómo es el tratamiento. Así que, videos y audios como podcast adentro del blog es ideal, un complemento adicional genial. Sí. Además, creo que lo dijo Enebral, puede ser, en uno Sí, de los episodios, ella hablaba de esto de que uno cuando busca, ¿no? Del radar de Google, que creo que lo hablamos en el primer episodio de esta temporada, si no me estoy equivocando, justamente también al tener estos videos o estas cositas incrustadas dentro de nuestros artículos, hace que este radar o esta arañita de Google nos ponga mejor que otros competidores o que los artículos de nuestra competencia. sí, que nos pongan aparezca primero, digamos, el resultado. Claro, y porque a Google le encanta que te quedes en Google, ¿no? Como todas las plataformas, ¿sí? No te vayas, no te No vayas. te vayas, sí. Y el último tip Y el que último ingrediente adicional que podemos incluir adentro del mismo artículo del blog son las infografías. Y las infografías, ojo, que no es lo mismo que poner una imagen, ¿sí? La infografía son un tipo de imagen que de por sí, en sí misma, permite explicar el concepto completo de lo que queríamos transmitir con el blog. Entonces, muchas veces son infografías que tienen que ser desarrolladas incluso por expertos en el tema, no cualquiera comunica a través de una imagen, con imágenes que sean, digamos, de calidad, bien entendidas, no es solamente la fotito de un perrito, ni la fotito de una chica haciendo yoga y ya está. claro, tienen Entonces, que explicar, que acompañar y explicar el tema que estamos tratando dentro del artículo, ¿no? Poniendo el ejemplo de que habíamos hablado durante este episodio de la persona que los consejos para dormir mejor, podríamos poner justamente a modo de infografía los 10 consejos que ilustren cómo podemos dormir mejor o qué elementos y hacer en programas que, por ejemplo, Canva, que te dan ya diseños de infografías. sí, pensaba, digo, es una imagen de manera tal que si la descargas, podés acordarte completamente de qué iba el blog y los consejos que te daba el artículo de blog y lo que había en el blog, digamos. Es una imagen que
encierra todo lo que quería transmitir el blog. Sí, este formato de la infografía se suele usar o traer de los medios tradicionales, ¿no? Como de los periódicos y de este tipo de formato, que lo que se usa es para explicar cosas más como complejas y abstractas, ¿no? A mí lo que me viene a la cabeza cuando veo una infografía es cuando explicaban el tema de la Cámara de Senadores y Diputados para ver cómo queda conformada con los colorcitos. Ujú. Es un ejemplo así, pero llevar, bueno, este ejemplo o esta idea a nuestro artículo como un checklist que puedan llevarse nuestros pacientes o consultantes de este artículo, que se lo puedan descargar y también les sirva como ideas y tips. Así es. Además, creo que también dan bastante autoridad. Mm, Porque si esta infografía está sustentada en contenidos que surgen de investigaciones, de estudios, y digamos como que eso también hace que todavía sea superador lo que estamos tratando de transmitir a nuestros pacientes o nuestros clientes. Así que, bueno, creo que no es, ven que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es decir, no es solamente escribir un artículo No de a la qué monografía, no a la monografía. no a la monografía, adiós a la tesis doctoral en formato digital. Bueno, entonces creo que quedó bastante claro. Para resumir, creo que lo que vimos fue, primero que nada, que sacar un contenido pilar y en base a ese contenido pilar, sacar subcontenidos para no ser una monografía. El segundo tema que vimos fue los tipos de contenido que vimos, que sería de cierta forma los listados de instrucciones, los listados de los mejores, para decirlo de alguna forma, los casos de éxito y los ingredientes adicionales o secretos, vamos a ponerlos así, para que nuestro artículo de blog sea más divertido o tenga más sazón, que sería incluir ebooks o videos y audios e infografías. ¿Me quedó algo dando vueltas, Nora? No, exactamente. Así es un breve resumen de todo lo que le pueden seguir explotando a este medio de comunicación digital que muchas veces me dicen, Nora, es difícil escribir un blog. No voy a decir que no lleva tiempo, porque sí lleva más tiempo que escribir un post de Instagram, eso seguro, pero que muchas veces da mucha autoridad y mucha tranquilidad a las personas que están buscando un profesional, el hecho de transmitir bien y de manera profunda y con estos ingredientes. Así que si les gustó este episodio y quieren ayudarnos, nos pueden dar un like en el podcast, nos ponen las estrellitas también en Spotify, nos pueden seguir también en YouTube. Y como les dije, si tienen alguna duda o quieren recibir contenidos adicionales que solamente los entregamos a través de nuestro canal de Telegram, buscan en Telegram, de texto la rutina, no, punto com sin el punto com, no, de texto a la rutina y nada, ingresan automáticamente al canal gratis. Bueno, Luz, Me encanta este episodio, Nora, así que creo que es muy útil y nos vemos en el próximo. vale, nos vemos. Si te encantó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Telegram en @de texto la rutina para enterarte cuando publicamos nuevos episodios. Te vemos ahí.